Muy buenas tardes, mis hermanos. Que Dios les bendiga a todos. Hoy día es día de estudio bíblico. Ya estamos a jueves 13 de marzo del año 2025. Nos damos cuenta que el verano se nos fue inmediatamente, se acabó febrero. Y aunque muchos quisieran seguir disfrutando, volvimos a nuestras actividades, los niños al colegio, los jóvenes a la universidad y seguramente los padres a sus trabajos. Damos gracias a Dios porque hoy día estamos grabando con el apoyo del Ministerio de Comunicaciones de la Iglesia, así que tenemos apoyo de micrófonos, cámaras especiales y esperamos que esto también se note en el trabajo para que sí puedan ustedes escuchar mejor, ver mejor la imagen y también hacer más atractivo el estudio. Como cada día jueves, hoy día vamos a avanzar en el estudio del libro de Oseas. Hoy día nos vamos a incursionar en el capítulo número 9 y solo avanzaremos 6 versículos de este capítulo número 9, pero sin duda cada uno de ellos tendrá un alimento especial para cada uno de nosotros. Antes que comencemos, le vamos a pedir a Dios su bendición para que de esta manera Él nos acompañe, para que el Espíritu Santo pueda hablar a nuestro corazón y sintamos que esta palabra no es una palabra externa, es una palabra muy propia de Dios para nosotros el día de hoy. Oramos al Señor. Querido Dios, te damos gracias porque hoy día nos volvemos a reunir con los hermanos para poder ver este estudio avanzado del libro de Oseas. Te pido, oh Dios, que tú bendigas a cada uno de los hermanos y permitas que lo que hoy día revisemos en la palabra del Señor sea muy tocante a la vida de cada uno de nosotros. Porque sin duda, cada tema que Oseas plantea, que Dios habla a través del profeta al pueblo de Israel, es un tema muy, muy atingente al hombre de hoy, incluso al creyente de hoy, para que tengamos el resguardo necesario. Bendice, oh Dios, al Ministerio de Comunicaciones que hoy día nos apoya con esta grabación. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, vamos a comenzar con la lectura de la palabra del Señor. Yo les quiero pedir que por favor todos abran sus Biblias en el libro de Oseas, por cierto, en el capítulo número 9. Y vamos a leer ahí 6 versículos, del verso 1 al verso 6, ¿de acuerdo? Oseas, capítulo 9, ¿de acuerdo? Si ya lo encontraron en sus Biblias, es importante que lo vean en sus Biblias, hermanos, porque a veces uno se acostumbra a escuchar y no busca. Y cuando no busca, después no sabe dónde encontrar los textos. Así que es bueno siempre estar buscando en su propia Biblia. Ya me imagino que lo han encontrado. Dice así la palabra del Señor. No te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos, pues has fornicado apartándote de tu Dios. Amaste salario de ramera en todas las eras de trigo. La era y el lagar no los mantendrá, y les faltará el mosto. No quedarán en la tierra de Jehová, sino que volverá Efraín a Egipto y a Asiria, donde comerán vianda inmunda. No harán libaciones a Jehová, ni sus sacrificios les serán gratos. Como pan de enlutados les serán a ellos. Todos los que coman de él serán inmundos. Serán pues el pan de ellos para sí mismo. Ese pan no entrará en la casa de Jehová. ¿Qué haréis en el día de la solemnidad y en el día de la fiesta de Jehová? Porque he aquí, se fueron ellos a causa de la destrucción. Egipto los recogerá, Memphis los enterrará. La ortiga conquistará lo deseable de su plata y espino crecerá en sus moradas. Ya hemos orado por esta palabra, así que ahora vamos a ir al estudio de ella. En este inicio del capítulo número 9 hay un cambio de escenario. Hay un cambio de escenario que no tiene que ver con Dios, porque como lo hemos dicho muchas veces, Dios no cambia. Este cambio de escenario tiene que ver con el pueblo de Israel. Y en este cambio de escenario es una nueva sección del libro. Solamente el capítulo 9 y el capítulo 10 de Oseas es una nueva sección de este libro. Ahora, ¿de qué se trata el cambio de escenario? El cambio de escenario tiene que ver con que el pueblo de Israel, habiendo resentido
la ausencia de Dios, habiendo resentido la presencia de Dios, se empieza a poner en pie, no por causa de Dios, ni buscando a Dios, sino que se ponen en pie buscando una prosperidad que reemplace lo que ellos están viviendo. Así que comienza un periodo de prosperidad propia. No es la prosperidad que da Dios, sino es la prosperidad que el pueblo busca en sus propios recursos. Y principalmente es una prosperidad agrícola. Ellos comienzan a organizarse, a trabajar la tierra, comienzan a levantarse y comienzan a irle bien. Se engaña el pueblo de Israel, porque piensa que en la prosperidad agrícola que han ido buscando, ellos piensan que las cosas con Dios están bien. Esto es muy decidor del día de hoy. Cuando dependemos del Señor, le damos gracias a Dios por todo lo que Él nos da y somos respetuosos de todo lo que el Señor nos regala. Cuando esto ya no está, cuando Dios ya se ha ido y Él no es parte de lo que nosotros recibimos, comenzamos a pensar en que un periodo de abandono, un periodo de tristeza, un periodo de luto, si podemos llamarlo así. Sin embargo, el hombre por naturaleza siempre va a buscar la forma de subsistir. Y ya no hablamos del hombre de Dios, hablamos del hombre natural. Y este hombre natural va a buscar la forma de subsistir. Le pasó al pueblo de Israel. Ellos cuando seguramente enjugaron sus lágrimas y descubrieron que Dios ya no estaba con ellos porque era evidente, comenzaron a buscar la forma de vivir sin Dios. Y esta forma de vivir sin Dios era prosperando en sí mismo. Así que se pone en una campaña más bien del tipo agrícola, en la cual ellos comienzan a prosperar la tierra. Y al prosperar la tierra, lo van haciendo de una forma humana, lo van haciendo como lo hacen los pueblos. Y en esta prosperidad, lamentablemente, se apartan más del Señor. Es como una ilusión falsa, porque piensan que lo están haciendo bien y confunden el favor de Dios con la prosperidad. Y aquí tenemos que tener cuidado, mis hermanos, porque hay muchas personas en el mundo que no son de Dios, que no comulgan con el Evangelio y que no reconocen la existencia de Dios. Sin embargo, les va bien, les va muy bien. Pero esa prosperidad no viene de parte del Señor. En su misericordia sí, pero las personas obtienen la prosperidad a partir de sus propios recursos, a partir de su propio pensamiento, a partir de su propia fuerza, a partir de su inteligencia. Y la gente tiende a confundirse. Piensa que si nos está yendo bien es porque Dios está con nosotros y el Señor nos bendice. Lo he escuchado muchas veces. Muchas personas que no participan del Evangelio, que no buscan al Señor, les comienza a ir bien en sus negocios, en el trabajo, en sus ahorros, etcétera, etcétera. Y lamentablemente, cuando les comienza a ir bien, sienten que va bien con Dios y sienten y dicen que Dios nos bendice. No es mentira, pero si no hay una relación con Dios, nos engañamos, porque esa prosperidad está provista por el hombre. Israel se engañó, se puso de pie y comenzó a trabajar la tierra y a labrar la tierra para salir de todo lo malo que estaba viviendo, pero como una manera de pensar que las cosas estaban bien. Ellos desecharon la bondad de Dios y buscaron su propia bondad. Este es como un pequeño introducción a lo que puede ser los capítulos 9 y 10 que vamos a leer. Vamos ahora al primer versículo, el número 1 del capítulo 9. Dice la palabra: no te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos, pues has fornicado apartándote de tu Dios, amaste salario de ramera en todas las eras de trigo. Cuando Dios le dice no te alegres, oh Israel, está diciendo no porque te vaya bien, significa que las cosas están bien conmigo. Ahora, el mundo puede pensar eso, el mundo puede engañarse, pero lamentablemente el pueblo de Israel no puede engañarse o no debe hacerlo, porque ellos, su existencia depende del favor de Dios. La forma en que ellos fueron formados como pueblo es por parte de Dios. Israel es un producto del nacimiento del corazón de Dios. Ellos no son independientes, no son las otras naciones. Así que Dios le dice, no se alegren, no se contenten con los otros pueblos. ¿Por qué? Porque la prosperidad de Israel los hizo comparar con las otras naciones. Evidentemente, ellos al vivir esta prosperidad pensaban
que estaba bien con Dios y además que se parecían a los otros pueblos, siempre comparándose con el resto. Pero lamentablemente ellos no entendieron de que esa prosperidad dependía de ellos y no del Señor. No se alegren. Y la palabra del Señor dice, pues has fornicado apartándote de tu Dios. La palabra fornicar es muy profunda porque da la referencia a que el cuerpo humano se entrega a otras personas, algo que es sagrado y que Dios preparó para el matrimonio, se entrega a otras personas. Y al entregarse a otras personas, ocurre que hay un engaño, porque uno piensa que el cuerpo le pertenece. Y lamentablemente no es así. El cuerpo no le pertenece. El cuerpo es templo del Espíritu Santo y debemos cuidarlo de esa manera. Entonces, cuando la Biblia dice que ellos se corrompieron, que fornicaron apartándose de Dios, significa que la fornicación es un símbolo de apartarse de Dios. Y como símbolo es que lo más sagrado, lo más profundo de una persona se entrega no a otra, a muchas personas, y así se genera el acto de la fornicación. Ahora, pensando en esto de la fornicación, es verdad que hoy día se ha convertido en un negocio sucio, un negocio pecaminoso. Sin embargo, en cada encuentro, en cada acto, hay una entrega no solo del cuerpo, sino también de todo el corazón de la persona. Y al final estoy seguro que si uno analizara o preguntara a las vidas de personas que hacen esto en forma permanente, incluso por dinero, probablemente desecharían esto y dirían, mira, me ha servido en cuanto al dinero, pero en lo personal me siento una persona miserable, me siento una persona abandonada, me siento una persona dada, no tengo ningún valor, porque finalmente el que se prostituye o el que hace este acto en forma ilícita pierde todo el valor, incluso lo pierde para con los malos, porque los malos utilizan a las personas y las utilizan y lamentablemente no están aprovechando nada, sino que saben que no tiene ningún valor. Así que apartarse de Dios para el pueblo de Israel era fornicar. Recuerden ustedes, mis hermanos, que la fornicación es un acto que ocurre antes del matrimonio, es decir, el acto matrimonial, propio el matrimonio hecho antes del matrimonio, llamamos fornicación. Cuando es después del matrimonio, llamamos adulterio. En este caso, Israel comete la fornicación y el adulterio al mismo tiempo, porque siendo Dios su Dios, ellos lo abandonan para ir tras dioses ajenos. Y la palabra del Señor dice que amaste salario de ramera en todas las eras de trigo. ¿Cuál es el salario de ramera? El salario de ramera es el dinero mal avenido, es el dinero mal obtenido. Evidentemente debe ser un dinero que produce algún producto, ¿no es cierto? Pero el solo que la palabra le diga salario de ramera es un dinero mal ganado, apartado de Dios. Y aquí tenemos que considerar, mis hermanos, que todo recurso, todo dinero que vamos a obtener fuera de la presencia de Dios y fuera de la voluntad de Dios es un dinero mal avenido. Por eso es que la iglesia y la palabra nos previene de que estemos siempre en la voluntad de Dios. La voluntad de Dios nos ayuda en el criterio para tomar decisiones. La voluntad del Señor, la palabra del Señor nos ayuda para que las decisiones que hagamos en cuanto a trabajos, a estudios, a negocios, a socios, a empresas, lo que el cristiano quiere emprender, tiene que estar fundado en la palabra y tiene que estar confirmado por parte de Dios. Porque si el Señor no confirma esto, lamentablemente vamos a recibir un dinero que no es de su voluntad. Vamos a ganar un dinero que no pertenece a la voluntad del Señor. Y ese dinero es un dinero mal avenido. Y la palabra lo condena. Amaste salario de ramera. Te gustó ganar un dinero mal avenido. Y un dinero mal avenido, lamentablemente, es un dinero que Dios no va a bendecir y que el Señor no va a prosperar en ninguno de sus momentos. La prosperidad les trajo beneficios, sin duda que trajo beneficios, pero la palabra del Señor dice que esta prosperidad se convirtió en un juicio para ellos, en algo malo para ellos, y se convierte en algo malo para ellos porque ellos habían abandonado al Señor,
Así que el ganar dinero fuera de Dios no es ningún mérito. El mundo lo hace, mucho dinero. Creo que la gente del mundo gana mucho más dinero que los creyentes, porque los creyentes tenemos como otro objetivo en la vida. El objetivo de dar, de compartir, de bendecir a la iglesia y no acumular riquezas. En cambio, el que no tiene ese concepto de Dios acumula riquezas sin ningún problema porque no tiene ninguna cercanía con Dios. Pero el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, tenía cercanía con Dios. Entonces Dios les critica eso porque Él les enseña, Él les habla esta palabra sabiendo que Él les había enseñado y que ellos no podían seguir haciendo esto. Ahora, se engaña el pueblo de Israel, se autoengaña el pueblo de Israel. Y este autoengaño tiene que ver con que ellos abandonaron a Dios. Como ellos abandonaron a Dios, tienen que buscar una manera de salir adelante, tienen que buscar una manera de reorganizarse. ¿Y qué aplica aquí? El orgullo del pueblo ante todos los pueblos que le rodean, porque los pueblos lo observan. Ellos saben que es Israel, saben que tiene a Jehová por Dios, y los pueblos que lo están observando saben que no pueden, de ninguna manera, Israel no puede abandonar a su Dios. Pero cuando lo ve como tan rebelde, lo ve como tan levantado, tan autónomo, se admira de esta autonomía. Pero esto es mero orgullo. Orgullo ante lo que dirán los demás. En vez de reconocer la pobreza, en vez de reconocer que Dios les ha abandonado, en vez de reconocer que ellos abandonaron a Dios más que Dios les ha abandonado, en vez de reconocer que ellos abandonaron a Dios, ellos aplican el orgullo y con el orgullo comienzan a sostener sus vidas. Aquí hay mucho de humanidad, mucho de humanidad. La humanidad le indica al hombre que el hombre puede salir adelante por sí mismo, que no necesita a Dios, ni la palabra, ni las cosas espirituales para salir adelante, sino que el hombre tiene la fuerza de hacerlo. Ese es el concepto humanitario, que no existe Dios, que el hombre es Dios de sí mismo. Ellos fueron muy humanistas, porque se autovaloraron como pueblo, se levantaron como pueblo sin Dios para poder seguir adelante. Y se hicieron, lo más grave de todos, se hicieron Dios de sí mismo. Dios de sí mismo. El verso número 2 dice la palabra: la era y el lagar no los mantendrán, y les faltará el mosto. Mosto es el vino nuevo. Y cuando habla de la era y el lagar, habla de los lugares donde se acumula el grano que trae el alimento. Pero dice que no les va a sostener. Y esto que dice la palabra que no le va a sostener, me hace sentido a mí muchísimo, porque un dinero mal avenido es un dinero que no bendice Dios y que siempre termina mal porque es mal avenido. Y cuando con ese dinero yo obtengo recursos, la palabra le está diciendo al pueblo de Israel que el recurso que ellos tengan, por muy bien que le haya ido la agricultura, por mucho que hayan sembrado y por mucho que hayan producido, tanto ese lagar, ese lugar del grano, no lo va a sostener. ¿Qué significa? Se les va a acabar antes de tiempo. Y tampoco tendrán ese vino nuevo durante un tiempo prolongado. Esta es una verdad universal. Porque en la medida que nosotros estamos fuera de la voluntad de Dios, o lo que hacemos está fuera de la voluntad del Señor, siempre va a ocurrir que nos va a faltar. Y esto es una cosa bastante cotidiana. Cuando los creyentes deciden administrar sus recursos sin Dios, olvidan sus deberes para con Dios, deberes para con la iglesia, y se preocupan de ellos mismos, sin duda al fin de mes les va a faltar. Entonces es un círculo vicioso, porque al final no ofrendan porque no les alcanza, no diezman porque no les alcanza. Pero en definitiva lo que está pasando es que ellos tomaron una decisión fuera del Señor y ese dinero no va a faltar. Así que la administración del dinero del creyente, como debió haber sido en el pueblo de Israel, es fundamental. Debemos administrar el dinero, lo que Dios nos da, conforme a la voluntad del Señor. Primero, reconocer que todo lo que tenemos viene del Señor, no de nosotros. No hay ninguna riqueza, no hay ninguna inteligencia nuestra que nos pueda hacer prósperos, sino la misericordia del Señor. Y en ese sentido tenemos que tener absolutamente claro de que si nosotros le damos al Señor la prioridad en lo que hacemos, sea el estudio, sea el trabajo, sea un negocio, una sociedad, tenemos que entender que debemos administrarlo bien conforme a la voluntad del Señor. Y el creyente
tiene responsabilidades. Tiene responsabilidad para dar siempre su diezmo en la casa del Señor. Tiene su responsabilidad para comprar las primicias. Nuestra hermana Ruth nos habló el fin de semana de las primicias y nos hizo ver que no es lo último que hay en mi bodega, ni lo que está por vencer o lo que es de segunda categoría, sino que lo primero que compramos con el favor de Dios va a las primicias. O sea, va a este kilo de amor que la iglesia todos los meses procura tener para bendecir a las familias más necesitadas. Las primicias, las ofrendas, ser generoso en las ofrendas. A veces no tenemos para ofrendar y Dios comprende eso, pero cuando tenemos con generosidad no lo hacemos. Somos mezquinos, guardamos eso para nosotros. El sustento que Dios nos va a dar a partir de nuestra responsabilidad será pleno, hermanos. El que da para el Señor jamás le falta. Y los números no tienen que ver con esto. Porque si usted calcula todo el mes, su cálculo le arrojará que no puede ofrendar, que no puede diezmar, menos ayudar en el kilo de amor o darle plata a un necesitado. No le va a dar. Pero si usted busca al Señor, se somete al Señor, se va a dar cuenta que en su voluntad, comenzando a hacer las cosas por orden, diezmo, ofrendas, primicias, ayuda al necesitado, sustento personal, pago de las deudas, verá cómo ese dinero que usted lo tenía calculado se extiende y llegará al fin de mes sin ningún problema, porque la administración es de Dios. El pueblo no administró conforme a Dios, hizo su propia siembra, sus propias cosechas y le dijo, no les va a alcanzar, porque no viene de mí, porque ustedes me han abandonado. El verso número 3 dice la palabra del Señor, no quedarán en la tierra de Jehová, sino que volverá Efraín a Egipto y a Asiria, donde comerán vianda inmunda. Esta es una palabra muy dura para el pueblo de Israel porque ellos tienen conciencia plena de las Escrituras. Ellos conocen, porque la palabra es enseñada de generación en generación a partir de la ley. Pero antes de la ley, todas las historias, desde Abraham hasta el momento en que estamos hablando, son historias conocidas por el pueblo. Por lo tanto, no es que la ley solamente sea el conocimiento de ellos, sino que todo el favor de Dios desde que Dios llamó a Abraham es del conocimiento. Si está en las Escrituras, previo a que Dios diera la ley, es porque el pueblo lo conoce. Ellos conocían esto y ellos sabían que el lugar que ellos habitaban no era un lugar ganado por ellos. Ellos no hicieron nada para obtener ese lugar. Si no es Dios el que se los daba, ellos no podían habitar en esta tierra prometida. Sin embargo, Dios les dio la tierra prometida, se los dio a ellos y ellos habitaron en ese lugar por el favor de Dios. Y aquí cuando la palabra del Señor dice, no quedarán en la tierra de Jehová, es una dura expresión para ellos, porque está diciendo, así como Dios los introdujo en esta tierra que fluye leche y miel, así también Dios mismo permitirá por la deportación que sean sacados, desarraigados de una tierra que les era propia. Es una manifestación que Dios permite que ocurra para que ellos comprendan de que han derrochado la oportunidad de servir al Señor, sino que la han desaprovechado y como la han desaprovechado, Dios les saca de esta tierra. La palabra del Señor dice que Asiria será su morada y también Egipto. Ahora, cuando habla de Asiria, es porque Asiria es el reinado que viene y deporta a Israel. Recuerden ustedes que Asiria deporta al reino del norte, al pueblo de Israel. Pero más tarde, Babilonia, que conquista a Asiria, es quien deporta a Judá y lo lleva también cautivo, en este caso, a Babilonia. Pero es terrible porque en el fondo está diciendo la palabra que ellos van a ir a vivir a otro lado. El tiempo de la deportación es un tiempo mayor a una generación, casi 2 generaciones de 40 años. Por lo tanto, el problema del pueblo de Dios para con el Señor es un problema generacional. Recuerden que cuando Dios trae el diluvio a la tierra es porque la generación del instante del diluvio había pecado de tal manera contra Dios que Dios rae de la tierra a toda esa generación, salvo a Noé y su familia, para reproducir la creación, para comenzar todo de nuevo. Y todos los demás son muertos a partir de las aguas. Ahora,
En este caso, el diluvio es un problema generacional para empezar una nueva generación. Y ahora ocurre lo mismo. Es un tema generacional. Cuando ellos van a llegar a la tierra prometida, vagan 40 años, porque 40 años es aproximadamente la fecha de una generación para que toda la generación incrédula, toda la generación dudosa, reclamadora, la que no tenía fe, muriera en el desierto. ¿Y quién entrará? La nueva generación. Es decir, aquí hay un problema generacional. Y también cuando sale este pueblo, ¿quién va a cambiar esta historia? La nueva generación. Aquellos que regresen un día más tarde a Jerusalén a conformar otra vez a este territorio, a este país, son nuevas generaciones. Y lamentablemente la generación la que paga el precio porque ellos son los que no han creído. Cuando habla la palabra del Señor aquí, que comerán vianda inmunda, también está diciendo el Señor que todo lo que Dios proveyó para ellos era el buen alimento. Todo lo que Dios les enseñó a cultivar era el buen grano, el buen trigo, la buena cebada, el vino, el mejor vino. Dios procuraba que este pueblo fuera un pueblo especial, un pueblo distinto. A Dios no le importaba la costumbre de los pueblos ajenos. Es como cuando uno tiene a sus hijos y los cría de una manera especial. Le da la mejor comida, le da la mejor leche, los atiende con el mejor cuidado, porque quiere que sus hijos sean fuertes, sanos, inteligentes, y siempre los trata de alimentar. Y la amenaza de los padres son los amigos. La amenaza de los padres son los compañeros de colegio. Es impresionante y doloroso cuando un padre que ha cultivado a su hijo en la palabra del Señor llega a la casa con una palabra grosera, que nadie le enseñó. Nadie le enseñó en los círculos de la familia ni en los círculos de la iglesia, pero la aprendió. Entonces es una amenaza los de afuera, porque traen malas costumbres, enseñan malas palabras, traen ideas malas. Y es por eso que los papás cristianos sufren bastante con los hijos cristianos, porque cuando los hijos van a la escuela, aprenden, ¿qué cosas? Acerca del viejito pascuero, aprenden acerca del ratón y el diente, que trae dinero, aprenden sobre el Halloween, aprenden que para Semana Santa el conejito trae huevos de chocolate, y son creencias populares que los niños aprenden en la escuela, con los vecinos. Y es increíble el dolor que provoca que todo lo que le enseñamos en la escuela dominical y le enseñamos a la familia fue pero echado por tierra con un solo comentario de un vecino. Y uno tiene que volver a enseñar y volver a aprender. Cuando la palabra del Señor habla de esta vianda inmunda, está diciendo todo lo que yo proveí para ustedes y cuidé para ustedes les será perdido, porque irán a vivir algunos a Egipto posterior a la deportación y otros a Asiria con causa de la deportación. Sin embargo, eso que ustedes vivan allá no es lo que yo les di. Lo que coman allá no es lo que yo les di. Y si Dios cuidaba el alimento, porque para Él era muy importante que el alimento fuera sano, que el alimento fuera bendecido por Dios y consagrado solamente a Dios, todo otro alimento que era considerado inmundo o consagrado a dioses ajenos le era prohibido al pueblo comer. Ellos lo saben, es parte de su naturaleza. Ellos saben lo que es bueno, ellos saben lo que es saludable. Sin embargo, como ellos no aceptaron a Dios y como rechazaron a Dios, van a ir a un lugar y comerán lo que ese lugar les da. Y lo que coman será con dolor. ¿Por qué será con dolor? Porque lamentablemente ellos tendrán que asumir la otra cultura, asumir la otra costumbre, asumir la otra comida. Y eso se van a acordar y dicen, nosotros comíamos bien, comíamos sano, perdimos todo por causa de nuestro orgullo, por causa de apartarnos de Dios, perdimos todo. Y ahora tenemos que comer esto que para Dios era abominable, pero es lo que hay. Aquí lo que ocurre es que las costumbres ajenas serán propias. Y esto tiene que ver con el vacío. Cuando el corazón de una persona se vacía, todo pierde sentido. El vacío quita el celo. Cuando alguien tiene hambre, el dicho dice, con hambre no hay pan malo, ¿cierto? Con hambre ya no necesito un plato rico y elegante. Ya no necesito una comida bien preparada ni que tenga buen olor. Mi hambre es tal que solo necesito comer algo. Y si pillo un pan duro, botado, lo limpio y me lo como.
¿Me entiende? El vacío que hay en el corazón de este pueblo baja completamente su celo. Ya no le importa, no es selectivo. Ya no decide entre una cosa y otra, sino que acepta todo. Y al aceptar todo, comienza con otras culturas, con otras costumbres, con otras comidas que desagradan a Dios. Y ellos lo saben. Ellos saben que desagrada a Dios, pero ya no tienen alternativa. Lo tienen que hacer. El vacío quita el celo. El vacío acepta todo lo que venga. Y como dice el refrán, con hambre no hay pan duro. En una congregación cuenta un pastor que llegó un hombre a la congregación y el pastor lo fue a saludar y le preguntó, como normalmente los pastores preguntan, cuénteme, ¿qué lo trae por aquí? Y le sorprendió la respuesta de este hombre. Le dijo, vengo aquí porque estoy hastiado del pecado. ¿Cómo así? Dijo, he hecho toda clase de pecados, he cometido toda clase de inmundicia, he cometido toda clase de desvaríos y estoy hastiado. Odio eso. Y vine a este lugar porque creo que necesito que mi vida sea sanada, transformada y perdonada. Y ese hombre finalmente termina en los pies de Jesucristo. Lo que Dios le está diciendo al pueblo es que ni la prosperidad ni el pecado que ellos cometen jamás va a satisfacer su vida. Por el contrario, llegará un punto en sus días en que ellos serán insatisfechos y sabrán que lo que hacen no solo es malo, pecador e inmundo, sino que sabrán que ellos se hastían de lo que hacen. Ellos detestarán el pecado porque están muriendo a través del pecado y morirán a través de este pecado. Esto me recuerda, mis hermanos, una historia de la palabra del Señor. Les pido que vayamos al libro de Lucas, capítulo 15. Tomen su Biblia y vamos al libro de Lucas, capítulo 15, para leer esta historia. Una historia conocida, pero tiene que ver con el hastío del pecado. Lucas, capítulo 15, en su verso 17 al 21, dice la palabra, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre que tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Al ver el hastío del pecado, que ya nada satisface el corazón de la persona, pienso en este hijo pródigo, que se fue, se llevó lo propio, lo gastó, lo malgastó, no le sirvió mucho, y cuando ya estuvo hambriento y comiendo incluso del alimento de los cerdos, que no era digno para él hacerlo, se arrepiente. Así que el hastío del pecado es un punto muy importante porque es el punto de inflexión, es el punto de cambio, es el punto en el cual uno dice, basta, no más, esta vida no puede seguir así, voy a cambiar de vida, voy a volverme a mi Dios. Siguiendo con el verso número 4, la palabra dice, no harán libaciones a Jehová, ni sus sacrificios les serán gratos. Como pan de enlutado les serán a ellos. Todos los que coman de él serán inmundos. Será pues el pan de ellos para sí mismos. Ese pan no entrará en la casa de Jehová. El habitar en un país extraño, como era Asiria, o algunos que se fueron a Egipto, quitará la huella de adoración. Porque en ese lugar hay otras adoraciones, hay otros dioses, hay otra cultura. Y ellos vienen dañados porque ellos abandonaron a Dios. Saben que tienen una deuda con Dios. Saben que Dios no está contento. Aunque ellos hagan los lesos, aunque busquen otras cosas para vivir, saben que Dios no está contento con ellos y lo conocen. Y este profeta se encarga, por la palabra del Señor, de decirle a ellos claramente que Dios no se alegra de esto. ¿Y qué está diciendo el Señor? Que ellos no harán libaciones a Jehová. No habrá sacrificio en otros lugares.
porque la costumbre no se lo va a permitir. Cuando un país es deportado, no ocurre normalmente ahora, pero en esa época era así. Los imperios tomaban otros imperios y no los dominaban en su tierra, sino que los llevaban como esclavos a su propia tierra. Al hacer esto, lamentablemente, cuando lo llevan deportado, la ley de ese país desaparece. La costumbre del país desaparece. Ya no importa. Ellos ya no pueden decir yo quiero, yo hacía, porque ellos no son invitados. Ellos no fueron invitados para vivir su cultura. Ellos fueron deportados, fueron traídos como esclavos. Y al ser traídos como esclavos, todo lo nuevo del país tienen que adoptarlo. La lengua, la costumbre, la religión, la comida, el gobierno, todo, la administración, lo que sea. Por lo tanto, ellos no pueden practicar. Así que cuando Dios les dice que en esos lugares lejanos ellos no podrán hacer libación para Dios, significa que no habrá sacrificio. Se acordarán, lo buscarán, pero no habrá sacrificio. Y en la palabra del Señor dice que ni sus sacrificios les serán gratos, aunque intentaran en lo secreto, en lo familiar, como grupo étnico, intentaran rememorar sacrificios al Señor, no les van a agradar. ¿Por qué? Porque saben que es un mero rito vacío. Y esto es muy importante. La práctica de un rito vacío no satisface el corazón de la persona porque no satisface el corazón de Dios. Y este es el gran incógnita del hombre. El hombre busca hacer todo lo posible para satisfacer a Dios buscando todos los ritos habidos y por haber, pero nunca se convence. El hombre llega a su punto de muerte y no sabe si irá al cielo. Llega a su punto de muerte y no sabe si Dios le ha perdonado. No sabe nada, porque en el fondo de su corazón sabe que su vida no estuvo de acuerdo con Dios, que su vida desagradó al Señor. Y como eso pasó, entonces no tiene ninguna seguridad. El pueblo de Israel pudiera llevar a cabo algún rito, alguna ceremonia familiar o como pueblo, sin embargo, no sabrán nunca si agradan a Dios porque ellos saben que Dios estaba molesto con ellos. Y habla la palabra de un pan enlutado. Será como pan enlutado para ellos. Pensaba yo, ¿qué es un pan enlutado? Un pan enlutado es la comida que se come en torno a la muerte de un ser familiar. En todo velorio, los más modernos se sirven galletas, café, a veces un consomé. En los más antiguos o los del campo son verdaderas comidas. Animales son muertos para poder hacer la comida de los que vienen a acompañar a los deudos de alguien que falleció. Pero el que no tiene que ver mucho con la persona fallecida y su corazón no está estremecido por eso, come con liviandad, porque más que mal es una comida rica y regalada. Pero el que está enlutado, el que sufre por la pérdida de la persona muerta, no va a comer igual. Va a sentirse vacío, va a sentirse solo, va a sentirse abandonado, porque en el fondo dirá, ¿qué saco con comer? Yo no quiero comer. Y si como, porque no puedo desmayarme, estoy débil, estoy triste, necesito el alimento, lo comerá como más bien porque lo necesita, pero no porque quiere. Y si lo hace, lo hará con dolor. Por eso que la palabra habla del pan de luto, pan enlutado. Un pan que se come a partir de la pérdida de alguien. ¿Por qué Dios se lo dijo a Israel? Porque ellos serán deportados. Fueron desarraigados de la tierra que Dios les dio. Y más encima hubo un tiempo prolongado en que ellos ya habían abandonado a Dios. Y estaban entendiendo el que Dios no solo se había alejado de ellos por causa del pecado, sino que fueron sacados de su tierra y todo lo que ellos puedan hacer va a ser como un pan sin sabor, como un pan triste, un pan del dolor. Dice que el pan será para ellos mismos y no entrará en la casa de Jehová. El no entrar en la casa de Jehová, porque ya no tenemos referencia del templo de Jerusalén, porque ellos no están en Jerusalén, no estarán en Jerusalén, pero está diciendo lo que ustedes hagan de esta manera, no entrará a la presencia del Señor. Por más que se esfuercen, por más que lo quieran, no entrará a la presencia del Señor. Y en ese sentido, no entrar a la casa de Jehová es como que lo que tú hagas no va a agradar a Dios. No servirá para agradar al Señor, porque en definitiva Dios no lo va a recibir. Si seguimos en el verso número 5, dice la palabra, ¿qué haréis en el día de la solemnidad y en el día de la fiesta de Jehová?
¿Cómo vas a celebrar al Dios que abandonaste? ¿Cómo vas a celebrar a Dios en una tierra que Él no te dio? ¿Cómo vas a gozarte en la presencia de Dios cuando tú sabes que Él está triste y lejano? Esa es la gran pregunta que Dios les hace. ¿Cómo ustedes van a celebrar? En realidad, aquí no había nada que celebrar. Esto me recuerda cuando uno pierde a una persona que uno ama. Al que uno ama, uno le sabe todas las cosas. Le conoce su edad, conoce sus estudios, conoce su educación, sus características. Una de las cosas que uno siempre conoce de las personas que ama es el día de su cumpleaños. Ya sea que uno tenga o no dinero para celebrar, siempre se acuerda en llamarlo, visitarla, regalarle, ¿cierto? Pero cuando esa persona muere, el día de cumpleaños se convierte en un día de dolor. Un día tan doloroso para los deudos que algunos dejan de celebrar nada. Porque es un día que ojalá pasaran acostados hasta el otro día, porque trae a la mente el día de cumpleaños de la persona que no está. Trae a la mente el día de aquel que ya falleció. Entonces es doloroso ese día. ¿Y por qué es doloroso? Porque el festejado ya no está, porque el festejado murió. Así que cuando Dios le dice a ellos, ¿qué haréis en el día de la solemnidad y en el día de la fiesta de Jehová? Es como un cumpleaños de alguien que murió. ¿Qué va a celebrar el pueblo? Se puede engañar y puede hacer un rito de celebración, pero ellos saben que ese rito es solo para convencerse entre ellos mismos de que están haciendo algo que pudiera agradar a Dios, pero sin embargo Dios no está ahí. No lo pueden agradar porque ellos mismos lo abandonaron. Será un día triste, no habrá nada que celebrar. Ahora, la pregunta es, ¿cómo volvemos a Dios? Si llegamos tan lejos, si fuimos llevados tan lejos, ¿cómo volvemos a Dios? Solo a través del arrepentimiento, solo a través del reconocimiento de nuestro pecado, del arrepentimiento de nuestro pecado, podemos volver a Dios y Él será amplio en perdonar. En el viaje a la tierra prometida, el pecado hacía que Dios saliera como una columna de nube del tabernáculo. El pueblo sabía que Dios estaba en el tabernáculo, camino a la tierra prometida, porque había una columna de humo que descendía, una columna de nube que descendía hasta el tabernáculo y se ponía en la puerta. Entonces el pueblo se alegraba, danzaban y cantaban y se alegraban porque esa nube de nube estaba en el tabernáculo, la presencia de Dios estaba en el tabernáculo. Y vamos a leer un texto para que vean lo que significaba para el pueblo que Dios estuviera presente en el tabernáculo. Vayan conmigo al libro de Éxodo, capítulo 33. Éxodo, capítulo 33, nos narra algo precioso, que es tema de una predicación completo. Éxodo, capítulo 33, del verso 7 al 11, dice así la palabra. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos de donde estaba el pueblo, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda mirando en pos de Moisés, hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo.
qué hermosa la palabra, una columna de nube descendía del cielo y caía en la puerta del tabernáculo y Moisés tenía un encuentro cara a cara con Dios. ¿Y qué hacía el pueblo? Adoraba. Pero así como esa nube, esa columna de nube descendía en el tabernáculo, que era la presencia de Dios, con el pecado del pueblo, esa nube también se iba, salía del tabernáculo y se iba, subía al cielo. Y ellos sabían que Dios no estaba presente. Así que ellos supieran que Dios ya no estaba era algo muy, muy palpable en la vida del pueblo. No tenían nada que celebrar porque Dios ya no estaba. Dios estaba con ellos, ciertamente, pero ante la desobediencia, ante el pecado y el abandono de Dios, ellos sabían que tenían una deuda con Él y no podían celebrar con el quien estaban en deuda. Y finalmente, para ir concluyendo, mis hermanos, el verso número 6 dice: porque he aquí, se fueron a causa de la destrucción. Egipto los recogerá, Menfis los enterrará. La ortiga conquistará lo deseable de su plata y espino crecerá en sus moradas. ¿Qué está hablando? Dejarán la tierra, irán a vivir a otras tierras. Y cuando dice que Egipto los recibirá, es un ejemplo de que algunos de ellos irán a morar a Egipto. Pero que Menfis, una de las ciudades importantes de Egipto, los enterrará, significa que no volverán a esa tierra, sino que morirán en la deportación. Es muy triste esto, hermanos, porque a lo mejor pensarían ellos, será un castigo breve, unos meses, un par de años, estaremos de vuelta aquí y habremos aprendido. No, esa generación no volvió. La generación que nació en deportación volvió a la tierra prometida para constituir a un Israel único, como Dios siempre lo quiso. Ya no era más reino del norte y del sur, sino un solo Israel. Pero aquellos que se fueron a otra tierra, fueron sepultados en la otra tierra, murieron en la otra tierra. Y la palabra del Señor habla de la ortiga. Dice aquí la palabra del Señor: la ortiga conquistará lo deseable de su plata y espino crecerá en sus moradas. La ortiga es una planta no alta que tiene una característica, es peluda en su superficie. Y este pelo de la ortiga, dicen que tiene muchas virtudes, pero una de las condiciones del pelo es que produzca una irritación en la piel del ser humano. Produce una urticaria, que es una irritación de la piel. Entonces, lo que ellos tuvieron en su oportunidad será cubierto por la ortiga. Es interesante. Cuando vino la pandemia, algunas ciudades fueron abandonadas en lugares bastante silvestres o bastante próximos a la selva. Y como fueron abandonados pueblos enteros porque se fueron a vivir a lugares más seguros por causa de la pandemia, y la pandemia duró 2 años o un poco más, en ese abandono del lugar, cuando volvieron, la selva había consumido el lugar. Las calles estaban cubiertas de árboles y de matas que no conocían antes, porque se habían vuelto a tomar esas ciudades. Los animales silvestres se habían tomado la ciudad, porque la ciudad había estado abandonada. Entonces lo que dice la palabra es eso. Lo que ellos tuvieron delante de Dios va a ser abandonado. Y finalmente la ortiga va a cubrir la plata, va a cubrir todas las riquezas que ellos tenían. Y el espino crecerá en sus moradas. Recorro a diario una ciudad, una calle aquí en Amanecer, y me cruzo con una casa de madera abandonada, distinta a todas las casas habitadas, porque las casas habitadas son bonitas, tienen color, tienen jardín, hay vida, hay un auto, hay una bicicleta, hay vida. Esta casa no mora nadie, y se ve que mucho tiempo no moró nadie, porque está en abandono total, es casi una casa de ocupación. Hay un sillón afuera de la casa, absolutamente roto. Ni siquiera los perros se acostarían en ese sillón porque tiene todos sus resortes a la vista. Y uno mira la casa, voy a fotografiarla un día. Es una casa abandonada. Lo que dice Dios es que todo lo que Él les regaló, por causa de su desobediencia, de su pecado y del abandono que hicieron de Dios, eso quedó abandonado y finalmente fue cubierto por la ortiga, por el espino,
y todo lo que ellos hicieron hoy día ya es solo una morada abandonada. Con este versículo vamos a quedar hasta aquí, mis hermanos. Pero hay mucho que pensar, mucho que pensar. Yo me preocuparía, antes de buscar fórmulas de agradar a Dios, es estar en Dios. Yo me preocuparía, antes de inventar ideas humanas para agradar al Señor, busque al Señor. Póngase a cuentas con Dios. Reconozca su pecado. Reconozca el momento en el cual usted comenzó a apartarse de Dios. Reconozca el momento en el cual usted comenzó a mirar las cosas del mundo. Reconozca el momento en el cual usted tomó costumbres que Dios no le enseñó. Reconozca el momento en el cual se contaminó con el pecado. Entiéndalo, órelo, arrepiéntase como el joven rico que dijo: me levantaré e iré a la casa de mi padre. Esa es la mejor decisión. Y solo hay que decir que hemos pecado contra el cielo y contra Dios y que no somos dignos de ser llamados hijos del Señor. Pero Él en su misericordia correrá, se abrazará a nosotros, nos besará, pondrá un anillo en nuestra mano, perdonará nuestro pecado y nos dará una vida maravillosa en la casa del Padre. Eso es una manera de comenzar de nuevo. No permita que su apartarse de Dios termine en un total abandono, que usted mismo no conozca y que sufra la pérdida de esa vida que Dios le había dado. Oramos para terminar. Señor, gracias por estos 6 versículos del capítulo 9 de Oseas. Son muy decidores, muy enseñadores. Te pido en el nombre de Jesús que así como tú tocas mi corazón con ellos, toques el corazón de mis hermanos y todos entendamos que debemos permanecer en Cristo, siempre permanecer en Cristo. En ti está la salvación, en ti está el perdón, en ti está la vida abundante, en ti está la resurrección, en ti está la vida eterna. Tú lo tienes todo, Señor. Nos quedamos contigo porque eres lo mejor para nosotros. Te bendecimos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, aprovecho de despedirme, darle gracias a Dios. Quiero agradecer a Max, nuestro querido hermano Maxi, que nos ha ayudado en esta sesión. Me ha dirigido como dirigen a un locutor de televisión y me encanta eso. Y también a todo el Ministerio de Compasión que ha permitido que esta grabación sea mejor. Perdón, Ministerio de Comunicaciones, porque ha permitido que sea una grabación de mejor calidad para todos. Me despido y espero verles en la escuela dominical del día domingo y el culto de adoración. Que Dios les bendiga a todos. Un abrazo. Amén y amén.